un programa creado por y para apasionados de la tecnología. Bienvenidos a DC Solutions Podcast, un espacio donde las ideas, la innovación y la tecnología toman voz. Acompáñanos en conversaciones con líderes de la industria para explorar las tendencias, desafíos y avances que están redefiniendo el futuro digital. DC Solutions Podcast. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar, vamos a hablar dentro de nuestro tercer capítulo de esta serie de podcast en donde estamos invitando a la gente de HP Networking a platicarnos acerca de las soluciones de campus. Ya hablamos un poquito acerca de la inteligencia artificial. Hoy nos toca hablar precisamente del tema del centro de datos, ya hablamos justo también, pero ahora vamos a hablar del centro de datos hacia el campus, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de qué es Apstra, cómo podríamos interpretar la plataforma de Apstra y obviamente, bueno, pues algunos casos de uso, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que obviamente pues la red no solo transmite datos, ¿no? Hoy día o lo que se busca es precisamente que la red sea capaz de interpretar la intención que traemos nosotros operativamente hablando respecto precisamente al transporte de estos datos dentro de la red. ¿A qué voy con todo esto? Vamos a pensar que al día de hoy tenemos varias líneas de producción trabajando y que eventualmente 3 líneas de producción para acotarlo, ¿no? Y hacer el ejemplo un poquito más acotado. 3 líneas de producción en las cuales obviamente la línea de producción A es la que tiene mayor demanda porque necesitamos generar ciertas ventas y cierto cumplimiento de objetivos a través de esa línea de producción. Entonces, en lugar de que el operador de la red se trabaje y obviamente reconfigure probablemente la red para que le dé mayor punch, voy a ponerlo así en términos muy coloquiales, a la línea de producción A, esto ahora va a ser de forma autónoma. No sé si estoy ocupando el término adecuadamente, Marco, y justo es partiendo de ese ejemplo, ¿no? En el cual obviamente la red precisamente capta la intención de la operación que tenemos con ella y eventualmente empieza a hacer configuraciones o adapta más bien la configuración de tal suerte que podamos tener precisamente el mayor beneficio para lo que nosotros estamos buscando dentro de esa red. De todo esto es justo de lo que vamos a hablar en esta sesión, en esta charla: redes basadas en intención, redes cognitivas, ¿no? Y cómo de alguna manera podemos precisamente trabajar toda esta parte dentro de lo que es la plataforma de Apstra, ¿no? En este caso, que es parte de lo que ustedes adquieren como Juniper. Correcto, ¿no? es de lo que viene de la adquisición, ¿no? De fusión con Juniper, ¿no? Es correcto. Y bueno, para eso precisamente pues está con nosotros nuevamente Marco Tena, que es el líder técnico de HP Networking en México. Muchas gracias, Marco, nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues ya sabes cómo es el formato, ¿no? Me encantaría empezar con preguntas capciosas. Ok. Data center moderno. ¿Por qué ya no puede gestionarse el data center de una forma manual, como eventualmente lo veníamos haciendo hace, no sé, 2 años, 3 años? Y en ese sentido, por ahí empiezan a haber términos interesantes que desde mi punto de vista se mezclan un poquito a veces con lo que es la parte de ciberseguridad. Hablar del día 0, del día 1, del día 2, ¿qué nos puedes platicar en ese sentido? Perfecto, gracias aquí por la invitación, ¿no? Nuevamente. Y sí, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque es complicado ahora el tema de los data centers. Yo lo voy a dividir básicamente en 2 cosas, o a lo mejor 3, ¿no? La primera es que las redes cada vez se han vuelto mucho más complejas, ¿no? Mucho más complejas. Tenemos tantas cosas corriendo, ¿no? Que bueno, ya se vuelve complejo el poderla gestionar. Número 2, tú lo sabes, a partir de la pandemia, ¿no? Hubo un cambio en la forma que trabajamos y claro, los flujos, ¿no? Los usuarios se mueven, las aplicaciones se mueven, ya no estamos estáticos como antes, ¿no? Que era, todos estamos en la oficina, todo estaba en nuestro data center, todos nos comunicábamos ahí y listo, ¿no? Sí. Ahora estamos moviendo las cargas, ¿no? A un data center en premisas, al de la nube, ¿no? De repente las cargas están ahí, de repente están en otra nube pública, ¿no? Correcto. Entonces todo eso
a mí como operador me causa mucho estrés. Mucho Estrés y mucha complejidad, ¿no? Para estar al día y poder saber cómo estamos operando, ¿no? Y el tercer tema, también lo tocaste, el tema de la seguridad, ¿no? O sea, tenemos que garantizar que todos esos flujos, toda esa conectividad y toda esa diversidad, ¿no? de dispositivos, aplicación, etcétera, estén de manera segura. Entonces eso, el decir, oye, sí tengo asegurado esta parte, pero no sé si lo hice para cuando están trabajando, ¿no? En la oficina remota, cuando están en la oficina de Estados Unidos, etcétera, eso es lo que lo vuelve un poquito complejo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que nos ha hecho realmente ahora que los centros de datos sean muy complejos y que normalmente tengas ahí una persona que es la que se lo sabe todo y todo está, pero ¿dónde está? En su cabecita, bueno, si tiene suerte, en una hoja de Excel, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los porque casos. Eventualmente, digo, seamos honestos, tenemos muchos años en el mercado viendo este tipo de situaciones y sabemos perfectamente bien lo que tú comentas, ¿no? El operador, el dueño de la gestión de la red, pues normalmente todas las configuraciones las trae acá, en la cabeza. Es correcto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que virtualizar ese cerebro, no sé, ¿no? Es correcto. Y eso es lo que queremos hacer precisamente con este software, esta plataforma de Appstar, ¿no? Es que tú ya no tengas que depender ni de una persona que tiene todo el conocimiento, ¿no? Y que si un día se enfermó, o si un día no llegó, ¿no? O si de plano se va, ¿no? Digas, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo operamos esto, no? Claro. O que digas, bueno, sí, nos dejó una hoja de Excel, pero la hoja de Excel nada más entiende él solo, ¿no? Normalmente. Y son varias, ¿no? Entonces, ese es el tema, quitar esa parte y esa complejidad, ¿no? Porque también lo que tienes que hacer es, y aquí te voy a hablar de mi época de implementador, ¿no? Cuando estaba a cabo de las implementaciones. Apenas fue ayer. Apenas fue ayer, sí, ¿no? Casi. Pero ahí lo que uno hacía era, yo le llamaba planning guides, ¿no? Claro. Y eran mis hojas de Excel, ¿no? Donde yo decía, a ver, este puerto son tantos puertos, ¿no? Este va a tener tantas VLANs, aquí voy a pasar, este es un puerto troncal, este es un puerto de acceso, aquí pasan estas VLANs, ¿está? Y yo hacía toda mi planeación, ¿no? Bueno, yo les llamaba playbook, ¿no? Playbook. En mi época justo Exacto, de ingeniero implementador, ¿no? Era mi playbook. Entonces ¿no? yo era el que decía, bueno, vamos a hacer la implementación, me sentaba con el cliente, ya sabíamos todo y diseñaba, ¿no? Entonces armaba mis hojitas de Excel y ya luego esas hojitas de Excel se las entregaba a alguien, ¿no? Le digo, oye, ahí está, vete y configúrate todos esos switches, ¿no? Ahí están las hojitas de Excel de cada switch, ve y configura, Claro. ¿no? Y ahí va el chavo, ¿no? Y entendía y decía, pues yo configuraba, etcétera. Pero al final de cuentas él está configurando y le está haciendo a mano. ¿Qué hay ahí? Uno, un error en cómo llené mi Excel, y dos, en cómo él también tecleó los comandos, ¿no? En la consola, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí vas incrementando la falla humana, ¿no? Uh-huh. O los problemas que Los se pueden puntos de presentar. falla. Entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, así lo hacíamos antes, ¿no? Y bueno, pues, nosotros éramos ahí pro y armábamos, ¿no? Ya lo dijiste, tú también hacías tu hojita Sí, y la claro. hacíamos. Sí, Pero había sí. quien se la aventaba así al aire, ¿no? De, ahí en ese puerto configúramelo así, etcétera. Y los ingenieros Bueno, sí somos dependiendo, malos. si eran horas adecuadas, pues Ajá. sacabas el playbook, ¿no? Pero si eran las 3 de la mañana, el bomberazo, Exacto. Resuélvelo porque se acaba de caer la red, se dañó tal puerto, etcétera, pues tenías que sacar de la mente precisamente toda esa configuración y aplicarla en el momento, porque no tenías tiempo justo de estar Exacto. viendo el playbook, ¿no? Correcto, ¿no? Ese es el tema y bueno, pues la verdad es que eso no escala, ¿no? No escala. Claro. Entonces, por eso este tema de las redes de intención que le llamamos, ¿no? Instant based, ¿no? En networks. La idea aquí es que tú puedas tener una intención de qué quieres hacer, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Esta es mi arquitectura, va a ser mi blueprint, ¿no? O sea, mi plano. Uh-huh. Y yo me estoy imaginando un data center, ¿no? Y digo, voy a crear un data center, ¿no? De 2 spines, ¿no? 4 leaf, ¿no? Uh-huh. Y luego en los racks voy a tener servidores de cierto tipo con tantas tarjeterías, etcétera. Y yo voy definiendo y voy armando, ¿no? Como Sí, claro, mis piececitas de Lego. Como si fuese un Lego, exacto. Como si fuera un Lego. Voy armando mis piezas, ¿no? Ajá. Digo, ya, el rack 1 voy a meter una pieza del 1, una pieza del 2 y una pieza del 3, ¿no? Y en el rack 2 así. Y voy combinando mis piezas y digo, ya está. Eso es lo que yo quiero armar, ¿no? Correcto. Entonces, lo maravilloso de este software es que yo puedo pasar de ahí, ¿no? Decir, ok, bueno, si tú quieres esto, voy a validar primero que lo que tú me estás diciendo cumpla con las mejores prácticas, ¿no? Okay. Y se va a ir a las famosas esas validation guides que todos utilizamos cuando tenemos ya problemas, ¿no?
ya después del tiempo. En De- lugar de sí, leerlas por antes supuesto. lo Después hacemos de- después, ¿no? Después de niño ahogado, ¿no? Es correcto. Dicen por ahí. Ese es el punto, ¿no? Entonces, él me va a validar y decir, está bien, sí, esto lo podemos hacer, ¿no? Y en base a las piezas que tú me estás poniendo, estos son los equipos que tú deberías de utilizar, ¿no? Ah, está perfecto. Y luego me decir, oye, está bien, ya estamos el día cero. El día cero es precisamente eso, ¿no? Hacer un diseño. Eso es a lo que se refiere el día cero. Y Apstra nos ayuda en ese tema, día cero, a diseñar. Luego, Correcto. de ahí tenemos que pasar al famoso día 1, ¿no? Conectando un poquito con lo que me preguntabas. El día 1 es ya cuando implementas, ¿no? Cuando creas todo eso. A la antigüita, pues, eran ir a tirar comandos a miles de equipos, ¿no? Gente tirando comandos y haciéndolos, ¿no? Para armarlos, Ujú. luego conectorizarlos y luego esperar que todo esté bien para que eso levante y no tengamos problemas. Apstra lo que te ayuda es, de esa intención y de ese blueprint que tú ya creaste, decirte, ok, ve, dame ya los modelos, estos son los modelos que vamos a utilizar para tus spines, estos van a ser los modelos para tus leaf, ¿no? Ujú, ujú. ¿Quieres que haga la configuración? Sí. Oye, van a estar ciertos parámetros, que direccionamiento IP para las loopbacks, direccionamiento IP para los puntos de ruteo, ¿no? Etcétera. Dámelo, ya me lo diste, y ahora, yo también, no te preocupes, yo ejecuto, ¿no? Ya lo tengo listo. Ok. Oye, ya están los equipos, sí. Ya está la configuración lista. ¿Quieres que lo ejecute? Sí. Y en cuestión de minutos, el software va a ir y va a configurar todos esos equipos, ¿no? Que ya estaban conectorizados, porque desde que tú haces el blueprint, te entrega, por ejemplo, un mapa de cableado, que tú se lo puedes dar a tu cableador, ¿no? Ok. Y él dice, oye, tú cableame esto así, y ya con eso es suficiente para yo, en el momento que ejecute, todo quede bien conectorizado y armado. Sí, o sea, eventualmente toda la parte física tendría ya que estar lista. Tendría que estar lista, ¿no? Para yo, digamos, si ya quieres operar, si nada más quieres ejecutar la configuración, pues con que tengas tu red de fuera de servicio, ¿no? Out of band, O con sea, esa yo llegas y en lo esta pones. mesa pudiese armar una maqueta justo con los equipos que yo necesito, los spines, los leaves, etcétera, de tal Exacto. suerte, y conectorizarlos, obvio, de tal suerte que podamos empezar con esa configuración día 0, día 1, ¿no? Correcto. Hasta ahí te estoy entendiendo. Es voy, correcto. ¿Voy bien? ¿Vas bien? Vas perfecto. Excelente. ¿no? O sea, ahí estamos, ¿no? Y ya después, puedes decir, bueno, ya cablearon, ¿no? Ujú. Y lo que va a hacer, pasamos al día 2, que ya es la operación, ¿no? Empiezo a ver qué es lo que está sucediendo. Ok. Y ahí es donde cerramos el ciclo o el loop, ¿no? Él lo que va a hacer es, ok, voy a ver que la red se esté comportando como era tu intención original, ¿no? Que realmente, si definiste que ibas a tener 3 puertos, 4 puertos de el leaf, ¿no? Hacia los spines, que realmente estén esos 4 puertos, ¿no? Que si los definiste que ibas a tener unos nada más conectados a uno, otros redundantes, etcétera, que estén, eso te lo va a estar él revisando y diciendo que sí está correcto, ¿no? Estamos en base a lo que tú definiste. Ujú. Y ya de ahí, ¿no? En un momento dado que él descubra, oye, ¿sabes qué? Vi que aquí, en teoría, yo había considerado que el puerto 1 es el que se conectaba al spine, ¿no? Ok. Y vi que lo conectaban en el puerto 2. Te puedo dar la opción de decirte, hay 2 opciones, ¿no? Una es Manualmente. que tú mandes a alguien cambies otra el vez cable. a que cambie el cable, Ajá. o la otra es que yo cambie la configuración para arreglar el inconveniente, ¿no? Entonces tienes ahí 2 opciones, que sobre todo cuando estás haciendo remotamente o tienes que implicar Claro. viajes, eso te empieza a ayudar muchísimo. Sí, ¿no? por supuesto. Entonces, eso es un poquito el tema de cómo te puede ayudar Apstra día 0, día 1, día 2. Y lo bonito es eso, todo el tiempo está checando cómo se está comportando la red, sabe qué es lo que debe de esperar, y si hay una desviación, te va a decir, ¿no? Ok. ¿Qué otra cosa hace? Oye, Perdón. bueno, o sea, entiendo que eventualmente también puede llevar como que ese control de cambios, ¿no? Justo el ejemplo que tú ponías. Exacto. Digamos que conceptualmente estaba la comunicación al puerto 1, por alguna situación no se conectó el puerto 1, fue el puerto 2. ¿Quieres que lo dejemos así? Lo podemos dejar así y aparte genero precisamente la reconfiguración. Correcto. Y llevo ese control de cambios para que tú no te angusties Es y no te correcto. estreses en volver a escribir en el playbook esa parte, ¿no? Es correcto. Eso, Ok. eso es lo que te hace, ¿no? Súper. Y también ahí lo que te puede hacer es, oye, pues está bien, ya estamos, ¿no? Ya estamos viendo cómo está operando la red. Oye, por alguna razón, ¿no? Hice algunos movimientos. Teníamos una ventana ¿no? de mantenimiento, hicimos Ujú. algunos cambios, ¿no? Normalmente, ¿qué hacemos en las ventanas de mantenimiento? También los que somos de la vieja escuela, ¿no? Como tú y yo.
dejas al final un tiempo grande para hacer un rollback. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el rollback no es sencillo, hay que mandar, hay que hacer configuración, etcétera, para regresar, ¿no? Entonces, aquí el software la lo que te permite es, oye, pues ya no salió, ¿quieres hacer un rollback? Básicamente es un botonazo y en cuestión de minutos todo vuelve a la configuración anterior. Y Porque eso no existía problemas. antes, ¿eh? Pues no lo sé, pero no hubiéramos cobrado tantas horas extras. No, ya sé, y cuánto cabello nos hubiéramos ahorrado, amigo. Eso sí, ¿no? Y sí, definitivamente, ¿no? ¿Cuántas trasnoches teníamos eso? Sí. Y aquí el rollback puede ser tan sencillo de minutos, ya no tienes que realmente sacrificar tiempo de la ventana para este tema, ¿no? Sí, yo recuerdo que a veces hablar de un rollback era a veces hasta más complicado que la propia implementación, ¿no? O sea, si por alguna situación no te quedaba la implementación, No, te quedaban decías 15 minutos para hacer el rollback, uy, ¿cómo lo voy a hacer en 15 minutos, no? cansado, Sí. ¿no? Ya cansado, ya agotado con la presión encima, ¿no? Eso era estresante. Pero esa es la adrenalina que nos gustaba en esa época, ¿no? Nos sigue gustando. Nos sigue ¿no? gustando, pero ya no estamos en la edad para No, recibirlo. claro, no, totalmente. Pues la verdad se empieza a poner interesante, me cambia un poquito la perspectiva porque justo con la intro que estaba dando, hablar del día 0, día 1 y día 2 desde la perspectiva de Apstra es completamente distinto al día 0 que eventualmente manejamos en la parte de ciberseguridad, ¿no? Me hablas aquí de que esos días son más bien como que el día 0 para diseñar, el día 1 para implementar o configurar, y el día 2 ya estás como que volando en ese sentido, ¿no? Correcto. Pero hagamos esto más interesante. ¿Realmente en 3 días puedo salir a operación con un data center? Digo, les decimos día 0, día 1, día 2, pero obviamente se llevan un poquito más de días, ¿no? Pero aquí la gran ventaja es, hoy en día, ¿no? Estamos teniendo otra vez un problema de tiempos, ¿no? De los componentes, ¿no? La ventaja aquí es que tú puedes empezar a hacer el día 0 aún sin tener equipos. Tú puedes hacer la configuración aún sin tener equipos. Y realmente ya esperarte a hacer el despliegue cuando te recibes tus equipos. Entonces, puedes ganar esos tiempos. Ahí justo ¿no? estamos optimizando tiempos. Ahí optimizas tiempos, ¿no? Y de hecho, por ahí hay un caso, ¿no? de uno de nuestros clientes que por temas geopolíticos necesitaban cambiar uno de sus data centers de sitio, ¿no? De lugar. Sí conozco ese tipo, ¿no? de situaciones. De situación, ¿no? Y dicen, en un mes tenemos que cambiarnos, ¿no? Sí. La gente de redes dijo, no hay problema, no estamos listos, simplemente compro mi blueprint que tengo aquí, ¿no? Abro un nuevo blueprint, pongo la misma configuración y cuando lleguemos allá, yo ejecuto y se acabó, ¿no? Ok, y debería de jalar todo. Y va a jalar exactamente igualito sí, como estaba, supuesto. ¿no? ¿Por qué? Porque ya los tienes establecido, ¿no? Cool. Insisto, ¿por qué eso no existía antes? ¿Qué te digo? Bueno, ni hablar. Había que aprender a la mala. Sí, exacto. Nos tocó más bien aprender a la mala. Sí. Sí, y bueno, ya en la práctica justo toda esta gestión manual de la red, o cómo más bien pasar de esa gestión manual a una gestión basada en intención, ¿no? En donde el administrador solo va a dictar o se va a imaginar lo que quiere. Bueno, imaginar y obviamente expresarlo, ¿no? Al final del día. Y la plataforma va a decidir cómo ejecutarlo o por dónde ejecutarlo. Es decir, yo con palabras o en un lenguaje humano, voy a ponerlo así, le digo a la plataforma, hoy necesitamos hacer una actualización de software para todos los equipos modelo 3X0, ¿no? Y él en automático genera la ventana de mantenimiento o genera el tiempo adecuado en el que haya menos tráfico probablemente dentro de la red, justo basado en toda esa data que hemos estado comentando durante todas estas charlas. Correcto. Y eventualmente él decide precisamente, o la plataforma decide en qué momento es el más idóneo para correr ese update. Correcto. Así lo estoy interpretando. Así lo estás interpretando, es correcto, y aparte le podemos sumar que él sabe también el tema de los flujos de las aplicaciones, ¿no? Entonces, él también puede saber, oye, si yo reinicio este switch, ¿cuáles son las aplicaciones que voy a estar impactando? Por ejemplo, ¿no? En el tema de un reinicio para una actualización. Sí. Entonces, voy a decir, ok, ya lo sé, lo que voy a hacer es mover el tráfico hacia este nuevo, ¿no? Este switch, para que entonces sí, yo pueda hacer el reinicio, no afecta nada a las operaciones y al final vuelvo a regresar a esta parte, ¿no?
Entonces, Ok. esas son de las partes que puedes hacer con este software. Ok. Pues suena muy bonito, Sí. suena muy poético, pero realmente, ¿qué necesitaríamos como recursos técnicos? Desde el punto de vista, sí, tecnológico, obvio, porque necesitas poner la plataforma en algún lado, bajo ciertos requerimientos, etcétera. Pero más allá de eso, que eventualmente lo podemos resolver con hardware, ¿no? Ujú. Obvio. Más allá de eso, o sea, ¿cuál es el recurso o el nivel de especialización que yo como ingeniero, que yo como el operador de la red voy a requerir para lograr ese nivel de eficiencia y ese nivel de excelencia que eventualmente promete una herramienta como Apstra en ese sentido? Ok, eso es una muy buena pregunta y esto es algo también, ¿no? que está cambiando la forma en que gestionamos los data centers, ¿no? Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque los data centers se han vuelto tan complejos, ¿no? Que necesitas gente muy especializada y con mucha experiencia para poderlos gestionar y mover. Aquí la ventaja, ¿no? Que te da la parte de Apstra es precisamente que no necesitas ser un experto, ¿no? En la parte, por ejemplo, de VXLANs, ¿no? O en la parte de ruteo. ¿Por qué? Porque la plataforma te va a ayudar a hacer toda esa configuración de ruteo, toda la configuración de VXLANs. Tú realmente simplemente decir, yo necesito que haya flujo de aquí O sea, a acá. ya no necesito entender cómo opera OSPF, o Exactamente. ya no necesito entender cómo opera BGP. No a detalle, no necesitas ser un experto, Ok. necesitas entender el concepto, saber cómo funciona, pero realmente la plataforma se dedica a ayudarte con esa parte. Hacer ¿Y esa ahora qué voy a hacer configuración. yo entonces como ingeniero? Tú lo que vas a hacer es, uno, monitorear y ser eficiente, ¿no? con tus superiores, ¿no? Y dos, hacer podcasts, ¿no? Y tres, Ok. estar yendo a eventos para ver innovación, ¿no? Y poder hacer, traer innovación a lo Ok, que es la ok. compañía, ¿no? Es redireccionar la batería Es redireccionarla. hacia otro lado, ser, obviamente ser disruptivo, buscar esa innovación, ¿no? Correcto. De eso se trata, ¿no? Hacer la vida fácil, ¿no? O sea, Claro. hacer la vida un poquito más fácil y realmente que nos enfoquemos. Lo platicábamos en el capítulo, ¿no? En el 2, o sea, dejar de ser reactivos, ser más proactivos. Correcto. Y no estar tanto tiempo monitoreando y operando, sino más bien viendo cómo innovamos y cómo mejoramos los procesos, ¿no? Claro. Oye, y bueno, esto me lleva también a pensar otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, ustedes como el fabricante, obviamente, pues tienen un equipo de ingeniería, ingeniería a lo mejor en preventa, la parte de postventa, pero obviamente pues es un recurso finito, Correcto. ¿no? En ese sentido, ustedes, ¿cómo trabajan? Déjame formular bien la pregunta. ¿Cómo trabajan ustedes en cuanto a la entrega de un servicio de esta naturaleza hacia un usuario o un cliente final? ¿Lo hacen de forma directa? ¿Utilizan el esquema de canales, la infraestructura de canales que ustedes ya tienen? ¿Qué es lo que buscan en ese sentido de un integrador que eventualmente pueda estar ofreciendo estos servicios, ¿no? Porque Sí. todo esto, me queda claro, son servicios. Son servicios, exacto, ¿no? Y precisamente HP Networking, ¿no? Lo sabes, somos una compañía que realmente transaccionamos 90% de nuestros, ¿no? O más, 95%, con partners, ¿no? Con Ujú. socios de negocio. Y tenemos un ecosistema grande, ¿no? Tú lo decías, me encantaría a mí tener 100 ingenieros, ¿no? Eso no puede volar, ¿no? No, claro. Y no podemos cubrirlos, ¿no? Entonces, este ecosistema lo que nos ayuda es a llegar a más lugares y poder atender mejor a nuestros clientes, ¿no? Y es ahí donde, ¿no? Ustedes tienen y dan el valor, ¿no? Tenemos a los socios certificados, ¿no? Como ustedes, DCS, que pueden acompañar a nuestros clientes en todo lo que es la preventa, ¿no? Luego ayudarlos en el tema de la implementación y al final en la parte de la operación de la red, ¿no? Claro. O estar con ellos para volver a cerrar ese ciclo, ¿no? Entonces, hay que acompañar a los clientes porque esto sí suena fácil, ¿no? O sea, y está fácil, pero sí necesitas de gente que tenga la experiencia, Por supuesto. sobre todo al principio, para que te acompañen, ¿no? Y ya luego poder tú tomar ese ownership o esa gestión siempre acompañado de la mano de un servicio de un Claro. partner, ¿no? Y bueno, como bien lo comentabas, ¿no? Dentro de DCS, bueno, pues obviamente contamos con un equipo de ingeniería con las certificaciones, con las credenciales necesarias, justo como para poder acompañar en todo este journey al usuario, al cliente, con la idea precisamente de que se logre una implementación adecuada, sana,
cumpliendo casi con ese día 0, 1 y 2, ¿no? Correcto. Creo que hay mucha experiencia y sobre todo hay una relación de negocios y de trabajo a nivel técnico muy fuerte entre DCS y HP Networking, ¿no? En ese sentido, pues la verdad creo que hay mucho trabajo por delante como ambas empresas y podemos hacer cosas bien interesantes para ustedes como los usuarios finales, ¿no? Es correcto. Y bueno, en esa parte justo, ahora, ya logramos esa implementación, ya logramos hacer toda esa labor de consultoría, todo está padrísimo, vuela, genial, ¿no? Pero voy a pensar que el usuario final o el cliente, pues al final del día tiene su propio staff de ingeniería, tiene sus operadores, etcétera, ¿no? ¿Realmente qué tan compleja puede llegar a ser la curva de aprendizaje para un ingeniero que eventualmente sí tiene, obvio, conocimientos respecto a la parte de redes, de data centers y todo este asunto, pero pensando precisamente en estos nuevos conceptos que son a veces un tanto disruptivos, ¿no? Porque hablar de una red basada en intención, pues hace un año o hace 2 años probablemente no se me hubiera ocurrido, y mucho menos hablar de una red cognitiva, ¿no? ¿Qué tan compleja es esa curva de aprendizaje para un ingeniero y poder precisamente adoptar esta tecnología, estas soluciones? No es tan complejo como tal, ¿no? Como te decía, realmente aquí la idea es tratar de que sea una herramienta y sea ese coach que tú tienes para evitar y disminuir los errores humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo platicabas también, ¿no? Por ahí el tema, el impacto al negocio, normalmente la mayoría de las veces que hay impactos, casi siempre, o el 50% es más o menos la estadística, se deben a errores humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque le moví algo que no estaba 100% seguro, ¿no? Modifiqué algo que le dio en la torre a la red, ¿no? O traía un problema chiquito y por quererlo tratar de resolver, lo hice más grande, ¿no? Claro. ¿En qué te ayuda aquí? Y por qué te digo que la curva de aprendizaje no es tan grande, porque Apstra dentro de sí utiliza una base, digamos, una gráfica de contexto, ¿ok? Que lo que hace es correlacionar, ¿no? Cada elemento que está configurado lo va uniendo y correlacionando con los diferentes cosas para llegar a se me fue el tema, la causa raíz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el que tú definas una VLAN, ¿no? El que definas una interfase, eso lo relaciona con la tabla de ruteo, con la BRF, lo relaciona con el flujo de una aplicación, etcétera. Entonces te dice que volvemos al tema del troubleshooting, pues, normal, voy a ponerlo así, ¿no? Exacto, nada más que él lo está haciendo, él está correlacionando todos esos temas, ¿no? Y se vuelve lo que nosotros le llamamos la fuente de la verdad, ¿no? Que te va a ayudar a que otra cosa. Que andas bien poético, amigo, el día de hoy. Así le decimos, la fuente de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ti, como operador de la red, ¿no? O gestión, a disminuir el famoso mean time to resolution, ¿no? Ok. O el mean time to innocent, ¿no? Porque tú sabes que en esto del data center, la culpa es de la red siempre, hasta que se demuestre lo contrario. siempre ¿no? Las aplicaciones siempre dicen, es la red, ¿no? Y vean cómo le hacen, ¿no? Sí, correcto. Entonces esta correlación de eventos ya te dice, ¿qué crees? Acabo de ver, ¿no? Que me están faltando rutas, ¿no? Normalmente sé tantas rutas, ¿por qué? Porque acaba de fallar un óptico, ¿no? Y esa es la correlación. Cambia ese óptico, vas a resolver el problema. A eso es a lo que estamos llegando. Entonces, tu curva de aprendizaje es más de decir cómo, ¿no? Más que saber de diagnóstico y troubleshooting, es cómo ejecutar esas cosas, claro, y cómo estar leyendo la información para que realmente tu día a día sea más sencillo, ¿no? Correcto. Wow. Bien interesante, la verdad. Y bueno, la verdad es que creo que pues se antoja que realmente podamos tomar partido de este tipo de tecnologías, de este tipo de iniciativas y adaptarlas precisamente a toda la operación de la red, ¿no? Ya prácticamente para terminar, mi querido Marco, redes cognitivas, ¿qué podemos hablar de eso? Pues mira, redes cognitivas... ¿Y cómo lo diferenciamos, no? Aquí voy a ser muy franco el tema, ¿no? Redes cognitivas es algo que venimos escuchando desde hace tiempo, ¿ok? Sí.
y es algo que utilizan más otros fabricantes, ¿no? Realmente nosotros lo que llevamos, ¿no? para este tema es la red de intención, ¿no? Ok. Es, sí, o sea, veamos cuál es tu intención y con eso realmente manejemos. Es muy parecido al tema de las cognitivas, además con la diferencia que aquí sí cerramos el ciclo, ¿no? O sea, aquellas te dicen, analizan, ¿no? Y ven, pero aquí estamos viendo constantemente, analizando cómo está comportándose, que se comporte como tú la definiste, y si hay una desviación, poder decir dónde está esa desviación, poder ajustar y decir, no perdamos el rumbo, ¿no? Pues es más predictivo al final del Exacto. día, ¿no? ¿Por qué? Porque estás validando. En todos los pasos estás validando, ¿no? Sigo encaminado al norte, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Así es. Es como si estuvieras leyendo una brújula, ¿no? Y tú vas caminando y a veces te norteas, ¿no? Y te mueves. Aquí lo que estás diciendo, oye, ya te desviaste. Hazte para acá, porque ya te desviaste de lo que era tu intención original, ¿no? Ok. Entonces, ese es el tema, ¿no? Sensacional. Creo que es más que claro ese punto y muchas gracias justo por la aclaración y la diferenciación en este sentido, ¿no? Y bueno, digo ya para cerrar, Marco, ¿qué te gustaría concluir de toda esta charla acerca de lo que ya platicamos, redes, ok, voy a dejar redes cognitivas, vamos a hablar de redes de intención, sí. ¿No? Vamos a hablar de Apstra y del cómo de alguna manera se puede llevar esa gestión un tanto más autónoma, ¿no? Sí, mira, aquí realmente una cosa que no hemos platicado, ¿no? Y que también voy a aprovechar esta pregunta para decirlo, ¿no? Es una gran ventaja que tiene la plataforma. Bueno, son dos, voy a hablar de dos. La primera es que soportamos terceros, es decir, eso está genial. Este software no nada más puede gestionar, ¿no? Infraestructura HP Networking, ¿no? Sino que puede hacerlo con plataformas de otros fabricantes, ¿no? Ok. Pues eso también te ayuda en un momento dado para poder entrar, ¿no? Y tener realmente una única consola o software de operación, ¿no? en tu data center. Y la segunda es, platicamos en el episodio 2, ¿no? De lo que es la parte de inteligencia artificial. Sí, correcto. Una gran ventaja que tiene, ¿no? La parte de Apstra es que tú encima de la red de intención, que es una capa, ¿no? Que ya va a estar revisando y va a estar haciéndolo, tú lo puedes conectar a lo que es Mist, ¿no? Que justo para allá iba, ¿no? Ahorita estaba precisamente Exacto. pensando esa parte. Lo puedes conectar ahí con Mist y entonces sí que Mist te ayude todavía a hacer más análisis, ¿no? Okay. O sea, ya no nada más a analizar que tu intención esté correcta, sino realmente a decir, ok, ya puedo hacer análisis más predictivos y lo que decías al principio, ¿no? Oye, estoy viendo que aquí necesito más flujo, que realmente puedo decir, oye, voy a ejecutar y voy a abrir más carriles, ¿no? Claro. Yo hago la analogía siempre con los carriles reversibles aquí de nuestra ciudad, ¿no? De que cuando es en un horario... Tan bellos, ¿no? Y tan complicados, sí. ¿no? Es eso, ¿no? Oye, tengo 2 carriles, ¿no? Ahorita para ir hacia esa aplicación, pero ahorita viene el respaldo a la base de datos, ábrele 8. Hace el respaldo más rápido, termina y vuelve a bajar a 2, ¿no? Es un poquito el tema. Y analizar cómo están los flujos de las aplicaciones, qué es lo que está pasando, y lo conectas con Mist. Y de ahí, si tú tienes plataformas, ¿no? De HP Networking en tu campus, en tu corporativo, etcétera, que también usan Mist, lo vas a unir también en esa misma única plataforma. Y entonces ya tienes contexto también de otras cosas, no solo lo que pasa en el data center, sino de cómo se están conectando tus usuarios a tu data center, ¿no? Genial. Pues la verdad creo que es una solución bastante completa. O sea, al final del día, como bien lo comentábamos, es un tema como que de ir armando tu Lego. Tu Lego, sí. En el cual tienes obviamente algunas piezas que eventualmente son fundamentales para la operación básica y poco a poco le vas sumando y le vas adaptando más cosas de tal suerte que se va volviendo una solución muchísimo más robusta y con una operabilidad muchísimo más grande, ¿no? En ese sentido. Pues digo, la verdad, muchísimas gracias, Marco, por este tiempo, por esta charla bastante nutrida, la verdad. Creo yo que pues, se hablaron de temas bien interesantes y sobre todo para que la audiencia obviamente pues tenga un poquito más de conocimiento acerca de este tipo de soluciones y cómo de alguna manera también DC Solutions puede apoyarles precisamente para
para lograr este tipo de objetivos, ¿no? En el sentido de poder tener esos niveles de consultoría, hablar precisamente de cómo adaptar toda esta infraestructura para la parte de inteligencia artificial. Y bueno, pues yo los invito a que se acerquen con todo el equipo de consultores dentro de DS Solutions y eventualmente, bueno, también, ¿no?, con todo el equipo de consultoría que tiene HP Networking en ese sentido, perdón, y bueno, creo que podemos hacer cosas bien interesantes para ustedes. Así es, muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Se me pasó el tiempo rapidísimo, sí, pero bueno, la verdad. podemos hablar de redes de intención largo y tendido. Seguro que sí, ya habrá oportunidad. Seguro. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate. Un programa creado por y para apasionados de la tecnología.